Buen día para todos. Nos encontramos nuevamente en esta ocasión para analizar un poco lo que es la enfermedad del árbol vascular pulmonar, conocida como hipertensión pulmonar, y en estos pacientes también la patología que puede asociarse, que es la insuficiencia cardíaca derecha. Los objetivos de la charla del día de hoy van a ser definir la hipertensión pulmonar per se como patología, definir a la insuficiencia cardíaca derecha per se como patología y asociada a la hipertensión pulmonar, describir la fisiopatología de estas enfermedades y cuáles son las etiologías más frecuentes. En segundo lugar, vamos a intentar comprender cómo debe realizarse la evaluación preoperatoria de estos pacientes y cómo uno debe gestionar el monitoreo intraoperatorio de forma individualizada para que sea el más apropiado para el paciente y la cirugía. Y por último, vamos a abordar los objetivos hemodinámicos y de ventilación mecánica para estas patologías y vamos a tratar de comprender cuál es la técnica anestésica más adecuada para el paciente y la cirugía. ¿Por qué es importante esta charla? Bueno, evidentemente no es por una cuestión de prevalencia, ya que a diferencia de la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar no es una enfermedad prevalente, pero es importante esta charla ya que la morbimortalidad perioperatoria de estos pacientes está bastante sobrelevada en comparación a la población en general. Fíjense, acá les traigo datos actuales. Tiene una morbilidad perioperatoria, es decir, complicaciones durante el perioperatorio de entre un 15 y un 40% de los pacientes. Y esta generalmente es más alta en cirugía de tórax, cirugía ortopédica mayor y cirugía abdominal laparoscópica. Mientras que la mortalidad perioperatoria varía entre un 7 y un 10% según las poblaciones y estudios descriptos y es bastante más alta, inclusive llegando al 15% en las pacientes obstétricas. Bien. Analicemos un poquito la fisiología normal, que es de donde uno debe partir para entender cómo eh, se manifiestan estas enfermedades y cómo se comportan nuestros pacientes, ¿sí? Este es un circuito pulmonar. El circuito pulmonar habitualmente arranca en el ventrículo derecho, ¿sí? Continúa a través de la arteria pulmonar, que tiene una rama derecha y una rama izquierda, hacia los pulmones, ¿sí? A nivel de los capilares pulmonares se va a producir el intercambio gaseoso y ese circuito se continúa nuevamente hacia el corazón con sangre oxigenada, ¿sí? A través de las venas pulmonares, que habitualmente son cuatro, dos derechas y dos izquierdas, que llegan a la aurícula izquierda, ¿sí? Así queda conformado entonces el circuito pulmonar, ¿sí? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares y aurícula izquierda, ¿sí? En un contexto y un paciente normal, las resistencias del circuito pulmonar, ¿sí? Las resistencias vasculares pulmonares, son de aproximadamente 160 dinas, ¿sí? Es decir, como máximo 160 dinas, o en realidad lo que nosotros en el circuito pulmonar manejamos, menor o igual a 2 unidades de Wood. Cada unidad de Wood equivale a 80 dinas, entonces en un paciente sano habitual, las resistencias se encuentran por debajo de esos valores. Bien, las presiones en el ventrículo derecho, dependiendo si estamos hablando de sístole o diástole, varían respectivamente entre 30 y 0 milímetros de mercurio, ¿sí? Las presiones en la arteria pulmonar en general son menores a 30 de sistólica, 12 de diastólica y 20 de media, ¿bien? La presión capilar pulmonar, que uno la mide enclavando, por ejemplo, el catéter de Swan-Ganz o algún catéter en hemodinamia, ¿sí? Y que trata de estimar lo que son las presiones en la aurícula izquierda, habitualmente son inferiores a 15 milímetros de mercurio, y la saturación venosa mixta, que es aquella que está medida después del ventrículo derecho a nivel de la arteria pulmonar, también por un catéter de Swan-Ganz o por hemodinamia, ¿sí? Varía entre 65 y 80%. Todos estos son
valores y mediciones normales. Y ya vamos a ir viendo cómo más adelante estos parámetros se van a ir alterando en los pacientes con hipertensión pulmonar y con falla del ventrículo derecho. Por su parte, el ventrículo derecho, ¿sí?, tiene también una serie de mediciones o parámetros que uno considera dentro de la normalidad, ¿sí? El índice cardíaco, al igual que el del ventrículo izquierdo, varía entre 2,5 y 4, ¿sí? Recuerden que es el volumen minuto cardíaco indexado a la superficie corporal, ¿bien? Y en condiciones normales, sin shunts significativos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo manejan el mismo volumen y el mismo índice cardíaco, ¿sí? La fracción de eyección del ventrículo derecho, que habitualmente está acostumbrado a manejar volúmenes un poco superiores a los del ventrículo izquierdo, se considera normal por encima del 40%. Tengan en cuenta que el ventrículo izquierdo habitualmente consideramos normales fracciones de eyecciones por encima de esos valores. Bien, el espesor parietal del ventrículo derecho se encuentra por debajo de 5 milímetros de mercurio, perdón, de 5 milímetros de espesor, ¿sí? Y eso también es una gran diferencia con el espesor del ventrículo izquierdo, ¿sí? La cavidad habitualmente corresponde en tamaño a menos de 2/3 partes del ventrículo izquierdo. Siempre se puede medir de forma objetiva o es más fácil subjetiva en comparación al ventrículo izquierdo. El TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio hacia la punta del corazón, habitualmente es mayor a 16 milímetros, ¿sí? El TAPSE es un parámetro que normalmente utilizamos en la ecocardiografía para evaluar la función sistólica del ventrículo derecho, ¿sí? Y corresponde principalmente a la contracción longitudinal y correlaciona bastante bien con la función del ventrículo derecho, ya que la mayor parte de la contracción de ese ventrículo se da de forma longitudinal, aproximadamente un 80%, ¿sí? Y el cambio del área fraccional es un poco más nuevo que el TAPSE, y además de evaluar la contracción longitudinal del ventrículo derecho, evalúa también la contracción transversal, ¿sí?, que equivale más o menos al 20% de la contracción total del ventrículo derecho, y por lo tanto el cambio de área fraccional es un poco más sensible y específico a la hora de evaluar la función del ventrículo derecho, y lo consideramos normal cuando está por encima del 35%, ¿sí? Comparemos un poquito entonces en esta tabla el ventrículo derecho con su circuito, que es el pulmonar, y el ventrículo izquierdo con el circuito sistémico, ¿sí? Dijimos que el ventrículo derecho tenía una forma semilunar habitualmente, mientras que el ventrículo izquierdo tiene una forma cónica, ¿sí? Esta forma semilunar y cónica la dan las presiones y las resistencias de los circuitos y las formas de los ventrículos habitualmente, ¿sí? Y cómo se comporta el tabique habitualmente en un paciente sano, ¿sí? El espesor, dijimos que el ventrículo derecho estaba por debajo de 5 milímetros, mientras que el ventrículo izquierdo está por debajo de 11 milímetros. La contracción es principalmente longitudinal en el ventrículo derecho y es más mixta o de torsión en el ventrículo izquierdo. La fracción de eyección dijimos que estaba por encima del 40% en el ventrículo derecho, pero el ventrículo izquierdo habíamos dicho que hablábamos de valores de corte más altos, por encima del 55%. La perfusión en el ventrículo derecho a través de la coronaria derecha se da de forma sistodiastólica, es decir, durante todo el ciclo cardíaco, mientras que en el ventrículo izquierdo la perfusión es exclusivamente diastólica a través de la coronaria izquierda, ¿sí? Y las resistencias de los circuitos dijimos que eran bajas en lo que era el circuito pulmonar, por debajo de 2 unidades Wood o 160 dinas, mientras que en el ventrículo izquierdo las resistencias habitualmente son mucho más altas, ¿sí?, entre 800 y 1400 dinas. Y en cuanto a la adaptación de la enfermedad, el ventrículo derecho se adapta mejor a sobrecarga de volumen, y esto ya lo tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que vamos a hablar de hipertensión pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo obviamente es un ventrículo que se adapta mucho mejor a sobrecargas de presión.
Hablemos de cómo definimos hipertensión pulmonar y las definiciones actuales ya de la guía para el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión pulmonar europea desde el año 2022 estableció un nuevo valor de corte que es una media mayor a 20 milímetros de mercurio para definir en reposo que un paciente tiene hipertensión pulmonar. Acá les traigo un gráfico, ¿sí? Del circuito izquierdo, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, ¿sí? Venas pulmonares, aurícula izquierda y después el circuito sistémico, digamos, el ventrículo izquierdo y la aorta, ¿sí? Y interpuesto dentro del circuito pulmonar, obviamente los pulmones, sí, como un resistor y además con su función de intercambio gaseoso. ¿Bien? La clasificación de la hipertensión pulmonar se da en función de si esta es precapilar, o sea, antes de los capilares pulmonares, y se define como una presión capilar pulmonar por debajo de 15 milímetros de mercurio, es decir, valores normales, pero con resistencias vasculares pulmonares mayores a 2 unidades de Wood, ¿sí? Mientras que la otra, la hipertensión pulmonar postcapilar aislada, tiene las variables opuestas, ¿sí? Tiene presiones capilares pulmonares o de enclavamiento mayores de 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y resistencias vasculares pulmonares dentro de la normalidad, menor o igual a 2 unidades Wood. En general, las postcapilares obviamente se dan por enfermedad izquierda, ¿sí? Del ventrículo izquierdo o alguna patología de las válvulas izquierdas, ¿sí? Esta postcapilar aislada prolongada en el tiempo, ¿sí? Puede llegar a lo que se conoce como una hipertensión pulmonar combinada, pre y postcapilar, ¿sí? Cuando el remodelado del árbol vascular pulmonar por una hipertensión pulmonar postcapilar aislada crónica termina generando resistencias vasculares pulmonares mayor a 2 unidades Wood, ¿sí? También existe una hipertensión pulmonar que en reposo no logra diagnóstico porque no tiene medias por encima de 20 milímetros de mercurio, pero durante el ejercicio se da este fenómeno de hipertensión pulmonar. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estos tres tipos que son los que nos van a llegar a quirófano, que son la precapilar, la postcapilar aislada y la hipertensión pulmonar combinada. ¿Bien? En cuanto a la severidad de la hipertensión pulmonar, hay algunas guías que hablan de clasificarla en leve, moderada, severa, en función de la presión arterial pulmonar sistólica, ¿sí? Cuando esta es menor de 40, la hipertensión pulmonar es leve, entre 40 y 60 se considera moderada y mayor a 60 milímetros de mercurio se considera severa. Y hay un último parámetro de gravedad que es hipertensión arterial pulmonar suprasistémica, cuando la presión arterial pulmonar sistólica supera la tensión arterial sistólica, ¿sí? La presión en la arteria pulmonar se puede medir y es gol estándar vía hemodinamia o catéter de Swan-Ganz, pero también se puede estimar, ¿sí? Por ecocardiografía, ¿sí? Esto en ausencia de estenosis pulmonar, uno consideraría que la presión sistólica del ventrículo derecho es igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar cuando no hay gradiente y en presencia de insuficiencia tricuspidea en el paciente uno lo puede estimar, ¿sí? Lo mismo que la presión arterial diastólica pulmonar en presencia de insuficiencia pulmonar, uno podría decir que la presión arterial diastólica de la arteria pulmonar equivale a la presión arterial diastólica del ventrículo derecho y de esa forma estimarla. Bien. Algunos signos objetivos de mal pronóstico son una dilatación de la aurícula derecha mayor a 27 centímetros cuadrados, una dilatación de la arteria pulmonar mayor a 26 milímetros, el movimiento anormal del septum interventricular en fin de diástole, ¿sí? Y el derrame pericárdico. Uno tiene que tener en cuenta estos signos de mal pronóstico porque eventualmente uno se puede llegar a enfrentar con alguna anestesia en un paciente con presencia de estos signos, ¿sí? ¿Cómo es la clasificación clínica de la hipertensión pulmonar?
La hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos. El grupo 1 es la hipertensión pulmonar idiopática, ¿sí? Que representa aproximadamente un 4% de los pacientes. El grupo 2 es la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad cardíaca izquierda, ¿sí? Que representa casi un 80% de los pacientes y es la que con mayor frecuencia nosotros nos vamos a encontrar en el quirófano. El grupo 3 es la hipertensión pulmonar asociada a patología pulmonar, a enfermedad pulmonar. La más frecuente es el EPOC, ¿sí? Y esta también representa un porcentaje interesante de los pacientes que nos vamos a encontrar en quirófano, ¿sí? El grupo 4 es la enfermedad pulmonar asociada a obstrucción de la vasculatura pulmonar. En general se puede dar en pacientes con embolismos crónicos de las arterias pulmonares y que terminan generando esta patología. Y el grupo 5 es hipertensión pulmonar no clasificada o no clara desde el punto de vista de su mecanismo, que se asocia muchas veces a desórdenes hematológicos o sistémicos, ¿sí? Pero que uno no lo puede englobar en ninguno de los otros 4 grupos. Lo importante de esta clasificación clínica es que ustedes entiendan que 9 de cada 10 pacientes van a venir o con enfermedad cardíaca izquierda o con patología pulmonar. Y esos son los pacientes que más frecuentemente vamos a tener que manejar en el quirófano. ¿Cómo es la fisiopatología de la hipertensión pulmonar? Bueno, ya sea por presiones en la aurícula izquierda aumentadas, es decir, que nos hablen de que el paciente tiene una patología cardíaca izquierda, o resistencias vasculares pulmonares aumentadas, es decir, que el paciente, que nos hable de que el paciente tiene enfermedad vascular propia, y estamos hablando en este caso que puede ser en el caso de presiones de la aurícula izquierda aumentadas, una postcapilar, o en el caso de resistencias aumentadas, una precapilar, o incluso cumplir con ambos parámetros y ser una combinada, ¿sí? Lo que vamos a tener es un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ¿sí? Esto es lo que caracteriza habitualmente a la hipertensión pulmonar. Ese aumento de poscarga del ventrículo derecho, si no es abrupto, ¿sí? Y es crónico, genera un mecanismo de compensación, ¿sí? Por parte del ventrículo derecho, que para mantener los flujos adecuados y la perfusión de esos pulmones para el intercambio gaseoso, ¿sí? Termina generando, ¿sí? Aumento de las presiones de la arteria pulmonar. Termina generando hipertensión pulmonar, definida como una media mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa hipertensión pulmonar lo que lleva crónicamente es a una disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? O obviamente también se puede dar en agudo, una hipertensión aguda también puede generar y con mayor frecuencia una disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Y tengamos en cuenta que asociado a esta fisiopatología, uno desde la ventilación mecánica puede generar, por un mal seteo del ventilador en el paciente, aumento de poscarga en el ventrículo derecho y a su vez, por un mal manejo hemodinámico en el paciente, uno puede generar isquemia de ese ventrículo derecho, lo que agrava todo el circuito de la fisiopatología, es decir, termina generando mayores poscargas al ventrículo derecho, termina generando mayor disfunción del ventrículo derecho y esto obviamente puede llegar a la falla aguda del ventrículo derecho, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta, lo vamos a ir analizando por partes porque va a ser la base de los objetivos que nosotros nos vamos a poner con estos pacientes. ¿Cómo sabemos si un paciente con hipertensión pulmonar tiene enfermedad vascular pulmonar? Hizo remodelado de ese circuito vascular pulmonar. Bueno, algunos autores plantearon hace mucho tiempo que el gradiente transpulmonar podía llegar a hablarnos de enfermedad vascular pulmonar. Este era la diferencia entre la presión arterial pulmonar media y la presión de enclavamiento. Y cuando era mayor de 12 nos hablaba de enfermedad pulmonar vascular. Luego se vio que este gradiente transpulmonar muchas veces dependía de las condiciones de carga del paciente, era muy variable, entonces era difícil establecer si realmente ese aumento del gradiente transpulmonar se debía a enfermedad vascular pulmonar o muchas veces, por ejemplo, a una sobrecarga de volumen del paciente. Bien, entonces
apareció el gradiente diastólico transpulmonar, que es la presión arterial pulmonar diastólica menos la de enclavamiento, como para poder ayudarnos a dilucidar qué pacientes tenían o tienen enfermedad vascular pulmonar. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Y bueno, además del aumento de las resistencias vasculares pulmonares de forma crónica, es otro parámetro que nos habla ya de que hay un remodelado vascular, nos habla de cronicidad en ese paciente y que probablemente pueda llegar a ser más difícil el manejo desde el punto de vista farmacológico para nosotros. Bien, hablemos un poquito de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Cómo nosotros podemos llegar a modificar las resistencias vasculares pulmonares con nuestras conductas adentro de quirófano? Y acá les traigo un clásico gráfico de en el eje vertical las resistencias vasculares pulmonares y en el eje horizontal el volumen pulmonar, desde volumen residual hasta capacidad pulmonar total. Y están graficados los vasos alveolares, ¿sí? Y los vasos extraalveolares, ambos parte de la circulación funcional y rama de la arteria pulmonar para el intercambio gaseoso. Y vemos cómo los vasos alveolares tienen aumentos de resistencia desde volumen residual a capacidad pulmonar total, mientras que los vasos extraalveolares sufren el fenómeno opuesto, es decir, tienen una disminución de las resistencias desde el volumen residual a la capacidad pulmonar total. En el centro, cercano a la capacidad residual funcional del paciente, se encuentra el punto exacto donde uno consideraría que las resistencias vasculares pulmonares en su conjunto se encuentran en el punto óptimo para lo que es la circulación pulmonar, ¿sí? Y uno tiene que tratar con la ventilación mecánica de caer en ese punto para no agravar las resistencias vasculares pulmonares. Si uno va hacia los extremos, es decir, hacia un paciente atelectasiado, ¿sí? O hacia el otro extremo, hacia un paciente sobredistendido, ¿sí? Eso, en esos puntos nos vamos a estar manejando con total seguridad con resistencias vasculares pulmonares mayores a las de un paciente que está siendo adecuadamente ventilado. A su vez, las resistencias vasculares pulmonares también se modifican por otras variables, ¿sí? Y acá les pongo cómo se potencia el aumento de la vasoconstricción pulmonar por el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica, por ejemplo, en los pacientes con hipoxia, con la hipercapnia, ¿sí? Con la acidosis, sea respiratoria o metabólica, obviamente con la estimulación de los receptores alfa y también con algunas sustancias como la histamina y la serotonina. Todas estas variables uno las tiene que tener en cuenta porque son variables que nosotros manejamos, sobre todo las del medio interno y los receptores farmacológicos, para ir eh, de alguna manera modificándolos en nuestros pacientes para lograr mejores resultados. A su vez, en el otro punto o en el otro extremo, las variables que disminuyen las resistencias vasculares pulmonares son la hiperoxia, la hipocapnia, la alcalosis, sea metabólico respiratoria, la estimulación de los receptores beta o los receptores colinérgicos, el óxido nítrico, que ya vamos a ver que es un fármaco comúnmente utilizado en los casos de hipertensión pulmonar severa y falla del ventrículo derecho, y las prostaciclinas. Bien, ¿cómo definimos? Ahora sí, pasemos ya al ventrículo derecho. ¿Cómo definimos la disfunción ventricular derecha? Bueno, para ello, obviamente no hay un solo parámetro, sino que hay múltiples parámetros. Uno puede tomar como punto de corte la fracción de eyección por debajo del 40%. Un TAPSE que habíamos dicho que evaluaba la contracción sobre todo longitudinal, ventrículo derecho por debajo de 16 milímetros, o un cambio del área fraccional que evaluaba la contracción en su conjunto por debajo del 35%. Y acá les agrego algunos datos de correlación que está bueno conocer. Tengan en cuenta que si nuestro paciente tiene un TAPSE de 15 milímetros, aproximadamente va a tener una FEI del 40%. Ya si el TAPSE es de 10 milímetros, la FEI de ese paciente probablemente esté cercana al 30% y con un TAPSE de 5 milímetros, la FEI de nuestro paciente va a ser cercana al 20%. Y en cuanto a la clasificación de la disfunción en su severidad, lo más utilizado es el tamaño del ventrículo derecho, ¿sí?
y una disfunción leve se define con un ventrículo derecho que todavía conserva menor tamaño de cavidad que el ventrículo izquierdo. La disfunción moderada, ya el ventrículo derecho tiene un tamaño muy similar al del ventrículo izquierdo, y en la disfunción severa tenemos un ventrículo derecho dilatado con una cavidad superior a la del ventrículo izquierdo y que normalmente forma la punta del corazón. Esto hay que tenerlo en cuenta porque obviamente no es lo mismo un paciente con hipertensión pulmonar con y sin disfunción del ventrículo derecho, y tampoco es lo mismo un paciente con una disfunción leve que un paciente con una disfunción severa. Acá les pongo una imagen de un loop de presión en el eje vertical y volumen en el eje horizontal, y atrás, en blanco, digamos, sin color, está cómo es el loop presión-volumen de un ventrículo izquierdo normal, y yo acá les tracé algunas relaciones entre el volumen de fin de sístole y la presión de fin de sístole del ventrículo izquierdo como un parámetro de contractilidad, ¿sí? Y cómo se comportaría un ventrículo izquierdo normal, que es el que está graficado, un ventrículo izquierdo con contractilidad aumentada y un ventrículo izquierdo con contractilidad disminuida. A diferencia del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho es un ventrículo que obviamente se maneja con muchísimo menores presiones y resistencias, ¿sí? Esa es su modalidad habitual, ¿bien? Entonces, habitualmente el ventrículo derecho también se considera que tiene mucha menor contractilidad que el ventrículo izquierdo, incluso en condiciones normales, ¿sí? Al igual que el ventrículo izquierdo, podemos encontrar ventrículos derechos con contractilidad aumentada y ventrículos derechos con contractilidad disminuida. Como habíamos dicho anteriormente, esto es muy importante, el ventrículo izquierdo es un ventrículo que, si uno le aumenta la poscarga, incluso en forma aguda, el ventrículo izquierdo responde, mientras que el ventrículo derecho habitualmente claudica ante aumentos significativos de la poscarga. Acá les pongo un loop presión-volumen. Dijimos que el ventrículo derecho normalmente tiene un loop presión-volumen que se maneja a muy bajas presiones y habitualmente a volúmenes superiores al del ventrículo izquierdo. Y en rojo ponemos cómo se comportaría un ventrículo derecho con aumentos crónicos, entre comillas, compensados, y una hipertensión pulmonar de, de- de larga data compensada en un loop presión-volumen. Y en Bordeaux o en vino tinto les graficamos un ventrículo derecho totalmente descompensado, probablemente por un aumento agudo de la presión pulmonar. Bueno, habitualmente el ventrículo derecho tiene mayor tolerancia a la isquemia que el ventrículo izquierdo. Esto básicamente responde a su grosor parietal, que habíamos dicho que era menor de 5 milímetros, ¿sí? Y que habitualmente tiene un consumo muchísimo menor de oxígeno que el ventrículo izquierdo. A su vez, tiene una oferta mayor de perfusión. Ya vamos a ver que el ventrículo izquierdo solamente, como mencionamos anteriormente, se perfunde en diástole, y ahí la presión de perfusión del miocardio izquierdo está dado por la tensión arterial diastólica aórtica menos la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, mientras que el ventrículo derecho se perfunde en todo el ciclo cardíaco, en sístole y en diástole. ¿Cómo se perfunde en sístole? Con la tensión arterial sistólica aórtica menos la presión de fin de sístole del ventrículo derecho, que habitualmente, incluso en casos de hipertensión pulmonar severa, se encuentra por debajo de la tensión arterial sistólica. Solamente se ve comprometido en aquellos pacientes que tengan hipertensión pulmonar suprasistémica, ¿sí? Es decir, que la presión sistólica de la arteria pulmonar supere la presión sistólica de aórtica. Y también obviamente se profunde en diástole, al igual que el miocardio izquierdo, por la fórmula de tensión arterial diastólica menos presión de fin de diástole del ventrículo derecho. Analicemos un poquito la coronaria derecha. ¿Sí? La coronaria derecha es la arteria que perfunde habitualmente la inmensa mayoría del ventrículo derecho. Da una primera rama que puede ser para el nódulo sinusal en aproximadamente el 60% de los pacientes, ¿sí?
Da una segunda rama, que es la rama aguda marginal, que habitualmente se dirige hacia la punta del corazón, y hacia posterior, en el 85% de los pacientes, da la rama descendente posterior, que también da la rama del nódulo auriculoventricular. Es decir, el 85% de los pacientes tienen dominancia derecha, dando la coronaria derecha, la descendente posterior, y también irrigando el nódulo auriculoventricular. Bien. ¿Cómo diagnosticamos entonces que un paciente tiene isquemia o un infarto del ventrículo derecho? Bueno, habitualmente se va a comportar como un infarto de cara inferior, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que vamos a sugerir dentro del infarto de cara inferior que es un infarto del ventrículo derecho cuando la elevación del ST esté dada en B1 principalmente, o haya una elevación del ST en B1 con una depresión del ST en B2, eso es altamente específico para sugerir infarto del ventrículo derecho, o un segmento ST isoeléctrico en B1 con una marcada depresión del segmento ST en B2, y también con la elevación del ST mayor en D3 que en D2. Pero el diagnóstico certero lo vamos a poner con la presencia de elevación del ST en las conocidas derivaciones derechas, ¿sí? B3 derecha a B6 derecha tienen que estar elevadas para uno poder hacer el diagnóstico electrocardiográfico de infarto agudo de miocardio derecho. ¿Cómo hacemos la evaluación preoperatoria y el monitoreo de estos pacientes? Bueno, hay diferentes guías que sistematizan cómo debe ser la evaluación preoperatoria y hablan de diferentes variables. Acá les traigo, por ejemplo, esta que está acá abajo, que es del 2021, publicada en la British Journal, y que dice que los pacientes se dividen en riesgo bajo, intermedio o alto en función de si tienen falla del ventrículo derecho, que solamente clasificaría ya directamente como riesgo alto, progresión de síntomas lenta como riesgo intermedio o rápida como riesgo alto, presencia de síncopes de forma ocasional como riesgo intermedio o recurrente como riesgo alto, presencias de arritmias de forma ocasional como riesgo intermedio o recurrentes como riesgo alto, y dolor de pecho de forma ocasional como riesgo intermedio o recurrente como riesgo alto. La ausencia de cada una de estas variables en nuestro paciente obviamente nos va a clasificar como riesgo bajo, ¿sí? El riesgo intermedio y el riesgo alto se podrían beneficiar de una ecocardiografía preoperatoria y una hemodinamia preoperatoria, obviamente para estudiar qué tipo de hipertensión pulmonar tiene, clasificación clínica, la clasificación hemodinámica, la gravedad, etcétera, ¿sí? Y si el procedimiento es de alto riesgo o los hallazgos son de mal pronóstico, también deberíamos considerarlos tanto la ecocardiografía como el catéter de Swan-Ganz en el intraoperatorio, ¿sí? Para la gran mayoría de los procedimientos, entonces, es aconsejable la monitorización continua con una presión arterial invasiva, y para los procedimientos de moderado riesgo en adelante y pacientes de riesgo intermedio en adelante, además, es aconsejable un catéter venoso central con medición continua de la presión venosa central. Si bien la presión venosa central ya hace muchos años no se utiliza para predecir la respuesta al volumen y no se utiliza para evaluar la precarga del ventrículo izquierdo, es una buena medida de seguridad, porque habitualmente ante una falla aguda del ventrículo derecho se eleva y rápidamente uno puede sospechar el diagnóstico. En cuanto a la técnica anestésica, uno se tiene que plantear todas las técnicas anestésicas en los pacientes y evaluar en función de, el procedimiento quirúrgico y las ventajas y desventajas, cuál es la que va realmente a seleccionar, ¿sí? Tal vez la técnica anestésica perfecta sea la local o regional periférica, sin asociación de ninguna otra, ya que solamente tiene ventajas como el ahorro de opioides, el menor dolor, la menor depresión respiratoria y la menor depresión cardiovascular con respecto al resto, ¿sí? En cuanto a las técnicas regionales centrales, nos permiten ahorrar opioides, probablemente nos permitan manejar adecuadamente el dolor, y si uno no las asocia a otras técnicas, obviamente tienen menor riesgo de depresión respiratoria. Pero en cuanto a la parte
hemodinámica per se, tienen como desventaja que generan vasodilatación periférica y eventualmente si el bloqueo fue alto, además hay riesgo de bloqueo del simpático cardíaco con disminución del inotropismo, con disminución del cronotropismo y en última instancia también con disminución del volumen minuto cardíaco y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? La sedación como ventaja con respecto a una anestesia general, obviamente se utilizan menores cantidades de drogas, por lo tanto genera menor depresión del sistema cardiovascular, pero como desventaja, obviamente es un paciente que no posee la vía aérea segura y que tiene riesgo de hipoventilación. Ya dijimos que estos pacientes con el riesgo de hipoventilación podían llegar a tener hipoxia, podían llegar a tener hipercapnia, podían llegar a tener acidosis respiratoria, que son todos parámetros que terminaban en última instancia aumentando las resistencias vasculares pulmonares y descompensando a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, si uno hace una sedación, tiene que tratar de utilizar fármacos que tengan menores riesgos de depresión respiratoria. Por ejemplo, uno puede utilizar la dexmedetomidina, ¿sí? O la ketamina en muy bajas dosis, que son fármacos que permiten algún tipo de sedación, sobre todo sedaciones conscientes, ¿sí? O sedaciones leves, digámoslo, y que nos garantizan que el paciente no va a requerir el manejo de su vía aérea y además no va a presentar episodios de hipoxia y de hipercapnia, de obstrucción, etc. En cuanto a la anestesia general, como ventajas tiene una vía aérea segura, nos permite controlar la ventilación, ¿sí? Eso quiere decir que podemos manejar las presiones intratorácicas, manejar el volumen minuto ventilatorio para un objetivo de CO2, manejar el delivery del oxígeno para el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, etcétera. Y obviamente es una buena técnica para manejar el dolor en el intraoperatorio, pero como contras tiene que la mayoría de los fármacos que utilizamos durante la anestesia general generan vasodilatación periférica con disminución de las resistencias vasculares sistémicas y disminución del volumen minuto y la frecuencia cardíaca a nivel del corazón, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener en cuenta nuevamente que debe individualizar la técnica anestésica para el paciente y para el procedimiento que se va a llevar a cabo y tener en cuenta que lo que determine como anestesiólogo va a tener pros y contras y tiene que estar preparada para manejarlo, ¿sí? En cuanto a los objetivos hemodinámicos y ventilatorios en este paciente, nosotros sabemos que la ecuación que rige de alguna manera el circuito sistémico, ¿sí? La ecuación hemodinámica que rige el circuito sistémico, está dada por el delta de presiones y el delta de flujo, se podría resumir desde la física en la tensión arterial media menos la presión venosa central, que es igual al volumen minuto por las resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? Nosotros de alguna manera podemos hacer análoga este análisis físico que hacemos del circuito sistémico al circuito pulmonar, ¿sí? Y podemos entender que la presión arterial pulmonar media menos la presión de enclavamiento pulmonar es equivalente al volumen minuto del ventrículo derecho por la resistencia vascular del circuito pulmonar, ¿sí? Entonces los objetivos hemodinámicos del lado del circuito sistémico van a ser, en primer lugar, mantener las resistencias vasculares sistémicas para asegurar presiones, sobre todo presiones de perfusión miocárdica, es decir, presiones arteriales diastólicas, aórticas adecuadas, y asegurar también de alguna manera el retorno venoso, ¿sí? Además, es importante mantener el ritmo sinusal para mejorar la precarga de estos pacientes y mantener, obviamente, tensiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio, lo que garantiza mantener presión de perfusión de órganos importantes, ya sea el sistema nervioso central, ya sean los órganos intraabdominales, como por ejemplo el riñón, el hígado, etcétera, en estos pacientes y obviamente estamos hablando también del corazón. En lo que respecta al circuito pulmonar, vamos a tratar de disminuir las resistencias vasculares pulmonares, sea esta vía conductas
médicas que tomemos o vía conductas farmacológicas. Vamos a tratar de mantener un ratio entre las resistencias vasculares pulmonares y las resistencias vasculares sistémicas por debajo de 0,4, ¿sí? Vamos a tratar de mantener obviamente el inotropismo del ventrículo derecho, ayudado muchas veces eh, por vía farmacológica. Y en cuanto a los objetivos ventilatorios en estos pacientes, vamos a tratar de evitar la hipoxia y asociada también a la acidosis metabólica. Vamos a tratar de evitar la hipercapnia asociada a acidosis respiratoria. Vamos a tratar de evitar las atelectasias, que se asocian obviamente al fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica, y a su vez vamos a tratar de evitar la sobredistensión, manteniendo volúmenes tidal menores a 8 mililitros por kilo de peso ideal y PIP de 5 para que mantengan el pulmón abierto, pero no distiendan demasiado el pulmón de estos pacientes. En cuanto a los fármacos, podemos hablar de fluidos y transfusiones, que no es algo que tenga ninguna particularidad y que van a ser necesarios según el contexto, ¿sí? El objetivo va a ser mantener la euvolemia y dentro de los cristaloides, que tal vez sean los fluidos que con mayor frecuencia utilicemos en estos pacientes, tratemos de evitar la solución fisiológica. En cuanto al manejo de las resistencias vasculares sistémicas, habitualmente uno puede utilizar noradrenalina, que tiene efecto alfa 1 mayor que beta 1, y también se pueden beneficiar estos pacientes en algunas situaciones, sobre todo en aquellos pacientes en los que se escalan con dosis muy altas de noradrenalina, estamos hablando mayores a 0,03 microgramos por kilo por minuto, se pueden beneficiar de la adición de vasopresina, ¿sí? La vasopresina, no en humanos, pero sí en algunos estudios experimentales a través del receptor B1, genera aumento de las resistencias vasculares sistémicas sin generar aumento de las resistencias vasculares pulmonares, que sí está aumentada cuando aumentamos las dosis de noradrenalina, ¿sí? En cuanto al manejo del volumen minuto cardíaco, y sobre todo en aquellos pacientes que se sospeche disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo derecho, es interesante poder contar con fármacos inotrópicos, ¿sí? Como la milrinona, que es un fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que tiene efectos inotrópicos positivos sobre el corazón y tiene efectos de mejoría de la relajación o de lo que se conoce como lusitropismo del corazón, ¿sí? Sin tener tanto efecto cronotrópico positivo, es decir, no aumenta tanto la frecuencia cardíaca. Por su parte también la dobutamina, que tiene un efecto beta 1 mayor que beta 2, y el isoproterenol, que tiene similar efecto beta 1 y beta 2, son drogas que tienen efecto inotrópico y cronotrópico positivo y eh, por lo tanto son también de utilidad para el manejo de este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta que estos tres fármacos generan vasodilatación también a nivel del circuito pulmonar, por lo tanto disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, pero como contraparte también generan vasodilatación a nivel del circuito sistémico, ¿sí? Por lo tanto, siempre deberían ir asociados por lo menos a dosis bajas de algún vasopresor. En cuanto al manejo de las resistencias vasculares pulmonares, tenemos principalmente disponible en nuestro país el óxido nítrico, ¿sí? Que es un fármaco inhalatorio que aumenta el GMP cíclico intravascular, que tiene una vida media muy corta, de 3 a 6 segundos y una duración de 5 minutos. Prácticamente realiza toda su acción en el circuito pulmonar, por eso es inhalatorio, y no tiene ningún impacto sobre las resistencias vasculares sistémicas, lo que le confiere una ventaja versus otros vasodilatadores que sí tienen impacto sobre el circuito sistémico, ¿no? A su vez aumenta la relación ventilación-perfusión, mejorando la oxigenación porque disminuye las áreas de shunt intrapulmonar, reduce las resistencias vasculares pulmonares, y esto ya está estudiado en muchísimos pacientes con hipertensión pulmonar severa asociada también a falla del ventrículo derecho,
reduce la demanda de oxígeno del ventrículo derecho, ¿sí? Reduciendo las presiones a las cuales tiene que trabajar. Y las dosis habituales que se utilizan, al menos inicialmente, son de 10 a 20 partes por millón, con una dosis máxima de 40 partes por millón vía inhalatoria. Y es importante saber que produce efecto rebote, por lo tanto, cuando uno va a hacer el retiro de este tipo de medicación, debe hacerlo con la técnica de tapering o un retiro gradual paulatino, ¿sí? En cuanto a el soporte circulatorio de rescate, obviamente esto queda circunscrito a centros especializados, ¿sí? En los casos en los que estos pacientes desarrollen una falla aguda del ventrículo derecho, el paciente se encuentra obviamente bajo sedación o asistencia respiratoria y mecánica, se puede plantear el soporte con la oxigenación por membrana extracorpórea de modalidad venoarterial. Este planteo obviamente siempre tiene que tener un objetivo, tiene que haber un objetivo a futuro, que puede ser la recuperación del cuadro si uno considera que es algo transitorio, el trasplante cardíaco si uno considera que ese paciente eventualmente ya tiene que entrar en lista de trasplante, o alguna terapia alternativa que en nuestro país no contamos, pero en otros países desarrollados ya tienen terapias alternativas de sostén hemodinámico para este tipo de pacientes. La modalidad venoarterial genera, como les comentaba, además de la asistencia ventilatoria, que es la que genera también el ECMO venovenoso, genera asistencia circulatoria que puede ir entre 3 y 7 litros por minuto, ¿sí? Y lo que vamos a monitorear en este tipo de pacientes va a ser el flujo que tenga el ECMO, ¿sí? Que habitualmente es de 50 a 75 por mililitros por kilo. La tensión arterial media, ¿sí? Que estamos manejando en nuestro paciente, que se tiene que mantener por encima de 65 milímetros de mercurio. La perfusión, que la vamos a ver con marcadores indirectos como el exceso de base, la saturación venosa mixta de oxígeno, el ácido láctico. Y obviamente, si disponemos la ecocardiografía transtorácica o transesofágica para ir evaluando la función bilioventricular y en el momento del weaning, si fue una terapia puente a la recuperación, obviamente para evaluar la función del ventrículo derecho cuando lo queremos destetar del ECMO venoarterial. Bueno, como conclusiones de la charla, es importante cuando uno se enfrenta a este tipo de pacientes clasificar qué hipertensión pulmonar tiene, evaluar el riesgo y evaluar también el riesgo del procedimiento quirúrgico al que va a ser sometido. Uno debe invadir, monitorear y seleccionar la técnica anestésica del paciente de forma individualizada, ¿sí? Uno, si hace una correcta evaluación preoperatoria en el preanestésico y en la consulta prequirúrgica, va a poder tomar decisiones de la intraoperatoria de forma mucho más acertada, ¿sí? Es importante personalizar e individualizar los objetivos hemodinámicos y ventilatorios en estos pacientes y vamos a tratar de maximizar el tiempo en el perioperatorio, sea pre, intra o posoperatorio, dentro de esos objetivos que nos propusimos. Y obviamente debemos hacer una constante reevaluación porque los pacientes, las cirugías, tenemos muchas intercurrencias y uno debe estar de alguna manera atento, tratando de prevenir y tratando de diagnosticar tempranamente las posibles complicaciones. Les agradezco su atención y como siempre les pido que complementen la clase con la bibliografía que va a estar subida en el campo. Muchas gracias.